esta tarde sea un tiempo agradable ante el Señor y que nuestros corazones sean saturados de las ideas de la palabra. Dios me los bendiga, mis hermanos, y gracias por acompañarnos en estas reflexiones que yo en lo personal anhelo que rindan mucho fruto y que la vida de ustedes sea consolidada. No hay otra razón de mi participación. Y bueno, pues estamos en el libro de Apocalipsis, donde queremos disfrutarlo, queremos entenderlo y ser muy cuidadosos con lo que creemos, con lo que decimos que la palabra enseña. Eso por muchos años, por 58 años que tengo de ser un predicador, he tenido mucho cuidado, verdaderamente. Y yo decía que, y lo he estado diciendo siempre, que el libro de Apocalipsis es un libro de la segunda venida de Cristo, pero que además de la segunda venida de Cristo, es un libro que habla de las consecuencias de que el Señor Jesús vuelva a la tierra, porque Él ha dicho que volverá. Y no será un evento donde no se entere la gente, no será un evento donde las naciones no se den cuenta. No, al contrario, todo ojo le verá. Y esa es una de las ideas claves de cuando habla de su venida o de sus milagros. Y por eso he utilizado en el libro de Apocalipsis el capítulo 1, versículo 7, para convertirlo en un tutor. Es decir, bajo sus palabras estamos nosotros trabajando. Dice, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Categórico. La tierra entera conocerá la segunda venida de Cristo. No será lo mismo para cuando venga por la iglesia, que son dos sucesos distintos. Cuando viene por la iglesia, le llamamos el arrebatamiento. Cuando viene a establecer su reino, le llamamos segunda venida. ¿Por qué razón? Porque para que algo se le llame venida, se le califique con que es una venida, es necesario que habite, que viva en esta tierra. Caso número 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, estuvo aquí, caminó entre nosotros, comió con nosotros. Fue un tiempo donde el mundo de su cercanía lo acompañaba en sus caminos. Mientras que la segunda venida de Cristo tiene que tener la misma característica, es decir, venir a la tierra y quedarse a vivir en la tierra. Y en su segunda venida, el Señor Jesús establece su reino, un reino de 1000 años, aquí en la tierra. Entonces, está muy bien esa declaración, todo ojo le verá. Cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, no habrá pueblo, ni nación, ni tribu, ni nada que no se entere
todo ojo le verá. Es una declaración clave. Y ahora nosotros estamos en el capítulo 6, ya prácticamente ya terminando el capítulo 6 y ya poniendo nuestros pies sobre el capítulo 7. Y bueno, en la reflexión pasada, mis hermanos, llegamos prácticamente al final del capítulo 6. Capítulo del que vimos dos cosas. Una, cuando el Cordero abre ese sello, es el sexto sello, hubo sobre la tierra un gran terremoto que tiene la singularidad de que es un caso único, algo que no ha habido jamás. Decimos, porque ese terremoto habrá coincidir con declaraciones que las ciudades de los se cayeron, o sea, las construcciones se cayeron, que los montes y las islas se movieron de su lugar. Por lo tanto, es correcto pensar, este caso nunca había sucedido. Es un caso único. Pero en el capítulo 16, ahí es donde tenemos que hacer un alto a ver qué nos dice el capítulo 16 sobre una cosa parecida. En el capítulo 16, mis hermanos, versículo 18 al 19, habla en los mismos términos que en el capítulo 6. Habla también y dice que hubo en la tierra un gran temblor. Un terremoto, dice, tan grande, cual no fue jamás desde que el hombre existe. Si usted recuerda lo que leímos en el capítulo 6, que fue un caso único, estamos leyendo el capítulo 10 y 16 de Apocalipsis, y también nos plantea la idea de que es un terremoto cual no fue jamás. Pero ese capítulo 10, versículo 19, aporta un agregado diciendo, y las ciudades de las naciones se cayeron. Digo, nomás imagínese usted lo desastroso, lo terrible del tiempo que Dios entre a juicio a la tierra. Acuérdese usted que hicimos cuando el Señor Jesús predicó en Nazaret y que usó el capítulo 61 del profeta Isaías, el 1 y el 2, que está presentado en dos partes. Uno habla del año agradable del Señor, cuando los hombres son libertados, donde se da libertad al esclavo. Se habla de un año muy bonito. Y les dijo, hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta profecía. Es decir, mientras yo les estaba citando este pasaje, la profecía se estaba cumpliendo. Por lo tanto, yo dije,
empieza el año agradable. Luz verde al año agradable. Ese año agradable es lo mismo que el tiempo de la gracia, que es lo mismo que la plenitud de los gentiles. Ese año agradable todavía nos acompaña hasta cuando Cristo venga por nosotros y los tiempos se consumen. Pero el Señor Jesús no leyó todo el pasaje, leyó solamente el año agradable. Y cuando llegó precisamente a cerrar la idea de lo que era el año agradable, entrega el pergamino y la segunda parte no la lee. Pues, ¿qué dice la segunda parte? Ya no habla del año agradable, sino habla de hacer juicio. Y entonces, ese juicio es este tiempo en que estamos entrando a ver lo de Apocalipsis. El año agradable ya se terminó, la salvación ya se llevó al mundo, pero ahora ya no se trata de eso, sino que son tiempos de juicio muy graves sobre la tierra. Por eso dice, y las ciudades de las naciones se cayeron. Imagine usted lo grave de esta situación. Un terremoto cual no fue jamás, que es similar a lo que dice en el capítulo 6, algo que nunca había sucedido. Pero en el verso 14 de este mismo pasaje dice, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Aquí estaba esta isla, ya no está. Está en otra parte. ¿Cómo se movió el juicio de Dios? Ahora, visto así, da la impresión que este terremoto es un terremoto o un caso diferente al del capítulo 16. Es decir, como si el del capítulo 6 y el capítulo 16 fueran dos cosas parecidas, pero en tiempos distintos. Bueno, hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, y lo iremos aprendiendo, que hay cosas que decimos son cosas en común entre dos narraciones. La del capítulo 6 y la del capítulo 16, que parecieran acontecimientos semejantes unos y otros, o el mismo, solo que en tiempos distintos. Repito, pareciera que lo que dice el capítulo 6 y el capítulo 16 son sucesos semejantes, pero en tiempos distintos. Dicho de otra manera, que son tiempos semejantes, pero no lo mismo. Entonces yo le pido que no olvide, en tiempos diferentes, aunque fueran tiempos distintos según la interpretación, son contemporáneos. Es decir, que el del capítulo 16 viene siendo también al mismo tiempo el del capítulo 6. Que son contemporáneos y narrados como cosas que suceden en tiempos distintos.
Ahora, ya que he mencionado las cosas de esa manera, me veo obligado a que veamos eso de las cosas en común, que unos y otros tienen los mismos ingredientes. El capítulo 6, en el 6º sello, versículo 12, fíjese lo que dice que sucedió. Que en ese desastre el sol se puso negro como un saco de silicio, que era un saco con pelo de cabra, ¿sí? Y lo utilizaban para distinguir a aquellos que tenían mucha pena, mucha angustia, mucha aflicción. Y la luna se puso toda como sangre. Y agrega que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ahora, tenga muy en cuenta que todos esos acontecimientos suceden en un tiempo, en el tiempo de la gran tribulación. La del capítulo 6, lo que menciona el 16, todos son sucesos de la gran tribulación, o es sucesos tribulacionistas. Entonces veamos ahora la versión profética de Joel, porque Joel también se involucra en este mismo tiempo. Es decir, la profecía de Joel también es tribulacionista, que significa que son cosas que narra que van a suceder en la gran tribulación, que no son cosas ajenas. Y en el capítulo 2 de Joel, narra en el versículo 29 que habrá en ese tiempo, aquí hay un derivadito hermoso, que habrá en ese tiempo un derramamiento del Espíritu Santo. Que así fuera, sería maravilloso. Diciendo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oído así, leído de esa manera, pareciera un derramamiento del Espíritu Santo en un tiempo en que la iglesia está todavía aquí en la tierra. Ve cómo cambia la versión. Es decir, es cuando se dice la iglesia estará aquí y antes que venga el Señor habrá un derramamiento del Espíritu Santo. Yo digo, nada más maravilloso que eso sucediera. Pero yo dije, a mí me gustaría eso. Pero la Escritura no me autoriza a pensar de esa manera. Y la cuestión sería, luego entonces la iglesia está aquí en la tierra mientras se está desarrollando la gran tribulación. Digo, porque si eso es así, que hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia y la iglesia está en el tiempo de la gran tribulación, entonces no ha sido arrebatada, sería. Y si no fue arrebatada,
salen ahí con la idea de que la iglesia estará en la gran tribulación, cosa que no le encuentro forma de aceptarlo. Y digo esto porque estos pasajes, tanto el del Apocalipsis capítulo 6 como el de Joel 2, son categóricamente pasajes tribulacionistas. Insisto, que son narraciones de sucesos que se dan en la gran tribulación. Esa es lo que se llama tribulacionista. Y mire lo que agrega en el versículo 30. En este mismo pasaje de Joel, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Y entonces le preguntamos a Joel, ¿y cuáles son esos prodigios que van a darse sobre la tierra? Y Joel responde con la profecía allí en el capítulo 2. Dice, el sol se tornará en tiniebla, se va a oscurecer, y la luna, Daniel, como sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. No podemos negar que son pasajes que están hablando de acontecimientos de la gran tribulación. Pero ¿qué decir de Mateo 24? Que yo voy a leérselo a usted en los versículos 29 y 30. Procéselo, entiéndalo, revíselo y pregunte. Estamos para atenderlo. Y dice en el versículo 29 y 30 de Mateo 24. Y luego, después de la aflicción de aquellos días. Usted tiene la Biblia, tiene el Evangelio de Mateo, capítulo 24, 29 y 30. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, y preguntamos otra vez, para no andarnos equivocando, ¿de cuáles días estás hablando, Mateo? Y él diría, pues de los días de la gran tribulación que ha habido, que recién al parecer se ha terminado, recién terminó. Por eso sí, después de la aflicción de aquellos días, ¿qué sucederá? Mateo dice que el sol se va a oscurecer, que la luna no dará su lumbre, que las estrellas caerán del cielo, que las virtudes de los cielos serán conmovidos. Esos astros extraordinarios serán conmovidos. Y yo digo, clarísimo, Mateo. Yo creo que no hay manera de equivocarnos. Ahora, se considera que todos esos sucesos son señales. Y vuelvo a mis pasos hacia atrás. ¿Por qué, dirá usted, el hermano Ramos le da tanta importancia a esos puntos? En todo el libro de los Apocalipsis lo voy a hacer. Porque no conviene, no es justo que la iglesia esté
que los creyentes lleguen a preocuparse por algo que no ha de suceder. Que los creyentes estén pensando que habremos de estar en la gran tribulación. O que los creyentes, a pesar de que nosotros no aceptemos, recibamos la señal, el número o el nombre de la bestia. Claro que no. No lo pueden probar nadie. Y dijimos, nos basamos en un principio de la creación. Dios hizo al hombre, a la raza humana, y le dio el derecho de soberanía, el de libre albedrío, la facultad de querer o no querer, y nadie lo puede obligar, ni el diablo mismo. El derecho de negar, de rechazar o de aceptar. Lo que establece que para que eso pueda ser aplicado al hombre, es necesario que por convencimiento acepte. Y dije que esos sucesos extraordinarios se considera que son señales. Por supuesto que sí. Pero ¿señales de qué? Clarifiquemos. Señales de la segunda venida de Cristo. Lo podemos probar con el mismo versículo 30, que dice: entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es ese entonces? Después de que hayan sucedido todas esas manifestaciones. Entonces, cuando haya sucedido todo eso, se mostrará, se hará público, se manifestará, se hará visible la señal del Hijo del Hombre. ¿De qué? ¿Señal de qué? Que viene sobre las nubes del cielo. Precioso detalle. Dice el canto, día de gran resplandor, cuando Cristo volverá. Aunque normalmente los hermanos lo cantan en relación al arrebatamiento de la iglesia, esto tendría que ver con la segunda venida de Cristo. Vendrá con gran poder y gloria. Y hago esta precisión, que todos estos pasajes indican que todas las naciones verán al Señor venir. Apocalipsis 6, desde el 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Capítulo 6, las naciones lo verán. ¿Dónde dice? Pues no dice incluso que los príncipes y los reyes le decían a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos de la cara de aquel que está sentado. O sea, era una cuestión visible, no era algo simbólico, estaba sucediendo. Y le dieron interpretación. Si usted se va al capítulo 16, pasa lo mismo. Todos estos pasajes indican formalmente que todas las naciones verán al Señor venir en su gloria en un mismo tiempo. No un continente lo verá y el otro continente lo habrá de ver después de tiempo. Toda la tierra habrá de ver al Señor Jesús viniendo de los cielos, acompañado
de un gran séquito precioso. Y que esto es lo que el pasaje de Apocalipsis 1:7 dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Digo, no hay manera de equivocarse en la interpretación. Todo ojo le verá es un asunto de un mismo tiempo. Porque si fueran tiempos distintos, unas regiones del mundo lo verían y otras partes del mundo no lo vería o lo vería después. Ahora, ya que tocamos también la reflexión pasada, las obras que el Espíritu Santo desarrolla en el tiempo de la gran tribulación, conviene que lo veamos. Hay demasiados puntos ahí, pero vamos a irnos poco a poco. Porque esto que estará sucediendo en esos 7 años, del capítulo 4 hasta el 19, no es más que el cumplimiento de la semana 70. Apocalipsis es la semana 70. ¿Y de dónde sacamos esa semana 70? Bueno, la profecía de Daniel enseña, ¿sí?, que el ángel Gabriel le dijo a Daniel: Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y usted me va a decir, hermano Ramos, ¿pero qué tiene eso de particular? ¿Sí? Porque si las 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén, diríamos que nada tiene que ver las 70 semanas con la iglesia, porque es el cumplimiento de la semana 70, que, insisto, dijo el ángel a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. En otras palabras, nada que ver con otro grupo. Esto es exclusivo de Israel y de Jerusalén, los sucesos. Por lo tanto, digamos lo mismo, pero de otra manera. A ver qué le parece. Que si el ángel le hubiera dicho: mira, Daniel, lo que suceda en estas 70 semanas, y Apocalipsis es la última semana, es asunto exclusivo que tiene que ver con Israel, solo con Israel y con Jerusalén. Y yo agregaría a esto: mira, Daniel, lo que suceda en esta semana nada tiene que ver con la iglesia. Estoy contestando, estoy diciéndole en realidad: no se invite a una fiesta que no es la suya. Si estos son asuntos que tienen que ver con Israel solamente y con Jerusalén, que nadie se invite. Es más, la iglesia ya no está aquí. Y lo que esté pasando en la tierra tiene que ver con Israel, tiene que ver con Jerusalén, pero nada que ver con la iglesia. ¿Qué estoy diciendo?
que la iglesia no estará aquí durante la gran tribulación. Pues es que tenemos que ver todos estos conceptos, estas ideas. Nada tiene que ver. La iglesia está con el Señor. ¿Podemos probar eso? Sí, claro que sí. Vea usted el capítulo 5, versículo 9. Ya estamos, a partir del 4, empiezan a contar realmente las 70 semanas. Y yo le digo, vea el capítulo 5, versículo 9, donde está hablando de una multitud incontable sin duda, que cantaba un nuevo cántico. Estaban frente al trono del Señor, en la reunión de ángeles, en la reunión de muchos. Y decían, dirigiéndose al Cordero, cantaban y decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y yo pregunto, ¿digno por qué? Ellos contestan y le dicen, porque tú fuiste inmolado. Es muy difícil que no se entienda que están diciendo tú fuiste sacrificado. Que no estén diciendo tú fuiste al monte Calvario. Tú fuiste crucificado. Están hablándole al Señor porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Luego entonces todos los que están cantando son redimidos. Pero si son redimidos, son la iglesia. A nadie más se le atribuye eso. La iglesia es redimida. Pero que había muchos ángeles, los ángeles no pueden ser redimidos. Ya lo he explicado eso. Fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Clarísimo. ¿De dónde éramos nosotros? O yo le diría, ¿y ustedes de dónde vienen? Ellos dicen de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ándele. Luego estos vivían en la tierra, porque en la tierra es donde están las naciones, las tribus, las diferentes maneras de hablar. ¿Y quién podrá decir que esa multitud que estaban con el Señor, o quién se puede atrever a decir que esa multitud que estaba con el Señor no eran los redimidos, o que no eran la iglesia? Que quién sabe qué grupo sería. No hay manera de atribuir a los judíos como nación, a los paganos como naciones, solo a los redimidos por Cristo, porque creyeron en Él como el Salvador. Son los únicos a los que se les puede atribuir ese cantar. No eran la iglesia, porque la iglesia ya estaba con el Señor. ¿De acuerdo? La iglesia ya estaba con el Señor. Entonces se va haciendo muy claro. En la tierra
en el capítulo 6, cuando viene el segundo caballo, el Bermejo, es cuando empieza la gran tribulación, porque empiezan las guerras, los conflictos entre naciones, y luego el hambre, y luego la muerte. Allí sí estamos hablando que en el capítulo 6, en el segundo caballo, empieza la gran tribulación. Pero los redimidos ya no están allí. ¿Para qué tener esa obsesión de decir que la iglesia estará en la gran tribulación? Lea la Escritura, pero véanla en un contexto amplio. Y entonces, pero viene una segunda cosa. Y lo segundo de ese final del capítulo 6 cuenta que las estrellas cayeron sobre la tierra. Lo estoy repitiendo, que los montes y las islas fueron movidas de sus lugares. Que eso no pasó desapercibido. Que los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Faltó aquí anotar los siervos. Pero lo importante es que esa gente que tiene poder y recurso se vio incapacitada. No pudieron hacer nada para resolver ese conflicto. Y mejor decidieron esconderse entre las peñas de los montes. Y que le decían a las peñas y a los montes, primero decían, escóndanos, escondednos de la cara. ¿Era un acto visible? Escóndanos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. Era una visión literal, real. Lo estaban viendo sentado en su trono. Estaban viendo su manifestación, su rostro. Y de la ira del Cordero, ¿quién podrá estar frente a él el tiempo de eso? Que yo decía que interesante que estas gentes, ¿por qué no estaban orando? Estaban pidiendo, diciendo, hablando con los montes y las peñas, que hicieran algo por ellos. Y yo digo, estaban entonces orando a la madre naturaleza, a la Pachamama. Estaban pidiéndole. Bueno, entonces esta gente, ¿a qué le pedía antes de todo esto que sucediera? ¿A qué le pedían por sus problemas, por sus penas? ¿Hacían esto mismo para todo? Imagínense. Escóndanos. Luego caigan sobre nosotros. No queremos ver la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado. Cuando dicen que el día de la ira del Cordero ha llegado, implica que eran gente que tenían conocimiento, que estaban enterados.
Porque si no estuvieran enterados, no estuvieran diciendo eso. Escóndanos de la ira del Cordero, porque el día de su ira es venido. Entonces, insisto, ya sabían que Dios había determinado que habría un día cuando habría de juzgar al mundo. Y esto no es el juicio que se dé en el trono blanco. Esto es un asunto de las naciones vivas, que luego habremos de verlas. Y entonces esto nos mandó al capítulo 7, que es un capítulo que está entre el sexto sello y el séptimo sello. Porque en el capítulo 7 no se abre ese sello, pero es una especie de paréntesis, podemos decir, aunque es parentético, ya lo expliqué. De tal manera que ese capítulo 7 nos introduce a ver a un grupo de 144,000 israelitas. De 144,000. Yo no acostumbro a decir judíos, sino hijos de Israel. Porque judío realmente era la connotación para aquellos que vivían en Jerusalén y que eran de la tribu de Judá y los de Benjamín. Los demás eran israelitas, se llamaba. Pero todos estos en realidad tenemos que hacerlos en un paquete como son hijos de Israel. Luego entonces israelitas. Que interesantemente ninguno pertenece a la iglesia. ¿Cómo que no? En el capítulo 7 dice, y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. No, pues no eran de la iglesia, eran hijos de Israel, que fueron escogidos. Y vamos a ver ese punto. Ninguno pertenece a la iglesia. ¿Por qué no pertenece a la iglesia? Porque la iglesia ya fue levantada. Estos son de las 12 tribus de Israel. Y usted me va a decir, hermano, pero los judíos que fueron salvos, porque no me va a decir que no hubo muchos judíos salvos. Por supuesto que sí. Si ahí empezó la iglesia. Bueno, yo tengo que reconocer, muy buena pregunta, y decir, si ellos, estando el tiempo de la gracia, aceptaron a Cristo como su Salvador, en el tiempo de la gracia, al venir el Señor Jesús por su iglesia, ellos necesariamente fueron levantados. Usted me va a decir, pero eran judíos. Yo le voy a contestar como Pablo a los efesios. En la iglesia no hay judío ni gentil. Pues entonces, ¿quiénes eran redimidos? Ahora, ¿cómo se da esto de los 144,000? Es la cuestión. Fíjese usted que al leerlo, usted no encuentra a la tribu de Dan y a la tribu de Efraín. Son tribus que se omiten. De la tribu de Judá, 12,000 señalados.
De la tribu de Rubén, 12,000. De Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zebulón y de José, y de la tribu de Benjamín. 12 tribus. Alguien preguntó una ocasión, oiga, pero entonces las tribus de Dan y la de Efraín quedan descartadas y descalificadas. Yo dije, no hay razón para eso. Porque el liderazgo de Dan y Efraín fueron muy inclinados hacia la idolatría y Dios los descartó. Pero no descalificó a la tribu en su totalidad para que no fueran su pueblo. Siguieron siendo su pueblo, pero ahora con la tutela, ya sea de José, o sea la otra de Leví, quiere decir que esa tribu sigue existiendo como pueblo de Israel, pero bajo la tutela de otro nombre. Pero ellos no dejaron de ser el pueblo de Dios. Es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta. Pero, ¿para qué estos 144,000? Bueno, estos 144,000 siempre se ha interpretado que ellos fueron predicadores de ese tiempo, donde anunciaron al mundo gentil el reino de los cielos. Vamos a entrar a eso, definitivamente. Déjeme regresarme un poquito y decirle acerca del reino de los cielos. En Mateo 16, 20 por ahí, el Señor Jesús les dice a los discípulos, porque Herodes acababa de ejecutar o sacrificar a Juan el Bautista. El que presidía ese gran movimiento ha muerto. Entonces el Señor Jesús les dice a sus discípulos que ya no dijeran que Él era el Cristo. Y esto lleva a ciertas apreciaciones. Algunos pueden decir, bueno, el reino no se cancela. Claro que no se cancela. Se tiene que instalar. No se cancela. Solo se pospone. A pesar de lo muy cercano de la idea, no es lo propio decir eso. ¿Por qué? Miren, tenemos que partir de cosas que son principios. Si entendemos y tenemos conciencia de que Dios es omnisciente, que significa que Él conoce todas las cosas de manera anticipada y plenamente. No podemos pensar, y nadie puede afirmar de ninguna manera, que resulta que el Señor Jesús vino a instalar su reino. Y le digo desde ahorita, no puede usted probar que Jesús vino a instalar el reino, el de David. Ve que a veces qué complicado es esto y tan lindo. Porque hay dos promesas que Dios les dio. Una se la dio a Abraham y le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra.
en Abraham se hace la promesa de la salvación de la raza humana. Y cuando se trata de David, le promete que un hijo suyo habrá de establecer un reino eterno. Y que el reino de David allá en Jerusalén será restaurado. Ahora, desde luego que usted cree o creería, usted creería que Dios, que el Señor Jesús se equivocó a grado tal de que vino a instalar el reino y no le resultó. Algunos se atrevería a decir que no le resultó. Sería un atrevimiento muy grande. No es que no le resultara, es que el Señor Jesús no vino a instalar el reino. Porque si hubiera venido a instalar el reino, ¿acaso habría modo en que no lo pudiera instalar? Ese es un detalle. Pero otro, ahí va por ese otro lado. ¿Acaso Dios no es conocedor eterno de todas las cosas? ¿No conoce Dios anticipadamente todo lo que ha de suceder? ¿Acaso no conocería Dios que no iban a poder instalar el reino? Es que el acuerdo de Dios no era que se instalara en la venida del Hijo, en la primera venida. Él vino a anunciar y a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Nunca usted encuentra que Juan el Bautista dijera, ya en estos días se va a instalar el reino. Solo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cosa que era muy cierta. Dijo Juan, porque el rey anda por aquí. Y si el rey está por aquí, su reino también está cercano. El reino de los cielos se ha acercado. No se habrá de instalar necesario. No, se ha acercado. Entonces, el Señor Jesús no cancela el reino porque es incancelable, porque es diseño de Dios. Y todas las cosas que Él ha decidido se cumplen en su tiempo. Yo quiero que usted piense lo que le estoy diciendo. El reino de los cielos no se canceló y en realidad ni se pospuso. Porque eso de posponer significaría, si iba a instalar en tal fecha, no se pudo instalar, nos vamos a otro tiempo. No. Dios no opera de esa manera. No se pospuso el reino. El reino está para instalarse en cierto tiempo. Desde la eternidad estaba decidido. Y se habrá de instalar en el tiempo en que Dios ha decidido desde la eternidad. Fue conmigo. Entonces, pero hay una cuestión interesante. ¿Cuál es el origen de esos 144,000? ¿Cómo resulta? Bueno, el Señor Jesús dijo, si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y este es un acuerdo entre los seres divinos. El Señor Jesús es levantado por el Espíritu Santo y entregado al Padre. Pero el Espíritu Santo
regresa a la tierra para encargarse de Israel. Acuérdese que el Señor Jesús dijo que había dos rebaños que eran suyos. Uno era Israel, otro seríamos nosotros, la iglesia. Acuérdese de eso. De tal manera que el Espíritu Santo viene a hacer un derramamiento en la vida nacional. ¿Por qué? Porque el reino se va a instalar pronto. Y ese reino tiene que ser anunciado. Tiene que ser proclamado. Se hacía así en todos los reinos. Se va a instalar el reino, se proclama. Y entonces, estos 144,000, Mateo 24 habla de eso. A ver, déjeme ver si me puedo ir más rápido. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Dice que será predicado el evangelio del reino de los cielos. Mire, fíjese, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. ¿Por qué? Porque acá en el mundo judío ya se hizo. Y entonces vendrá el fin. ¿Será predicado este evangelio del reino? ¿Cuál es el evangelio del reino? El que proclama la restauración del reino de David, que lo dijeron los discípulos en Hechos 1, cuando el Señor les habló de enviar el Espíritu Santo. Ellos interpretaron que significaba que el reino de Israel iba a ser restablecido. Y será predicado este evangelio del reino, no el de la gracia, porque encuentro constantemente tesis de que es el evangelio de la gracia. Y por testimonio en todo el mundo. A ver, espéreme, déjeme tratar de entenderlo y explicarlo de mejor manera. Miren, hay un principio operativo de Dios, que todo aquello que Dios quiera que se haga no puede quedar inconcluso. No puede. Es decir, si nos vamos al Señor Jesús, Él le habrá de decir a su Padre: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Pablo dijo algo parecido. El ministerio que recibe el Señor Jesús está concluido. Porque en realidad no existe la idea de que Dios le ordene a alguien. Me dirijo principalmente a ministros que dicen: el Señor me ordenó que hiciera esto. Hágalo, porque no se puede usted presentar a Dios con un trabajo inconcluso. Muy duro, es muy duro esto. Porque quién sabe cuáles sean. Pues no se perderá su alma, pero sí habrá un demérito ante toda la iglesia, que habiéndole dado una corona, se la tienen que quitar. Es una manera de expresarlo yo. Pero ¿por qué estoy planteando esto así? Bueno, porque en ese sentido,
Israel recibió al mensajero, a Juan el Bautista. Pero ese mensaje de Juan el Bautista no empezó allí con Juan el Bautista necesariamente. Es producto de la profecía que Dios enviaría a un hijo de David para reinar. Entonces Juan el Bautista, interesantemente, jamás dijo que se iba a instalar. Mire qué precisa es la palabra. El reino de los cielos se ha acercado. Por aquí anda. ¿Y qué anunciaban? Necesariamente anunciaban cómo sería el reino de los cielos establecido. Pero ese anuncio, que en realidad iba a empezar con Israel, pero que necesariamente tenía que ser anunciado al mundo entero. Y te lo voy a decir por qué. No podía quedar inconcluso. Estos predicadores que son enviados 244,000, siempre se ha dicho predicadores del reino. Y hay mucha idea en el contexto bíblico de Apocalipsis para saber que eran predicadores del reino. Definitivamente, predicadores del reino. Que tenían la misión de anunciar al mundo entero, a todos los gentiles, porque el evangelio del reino se le anunció ciertamente a los judíos, pero no se le anunció al mundo gentil. Lo que se le anunció al mundo gentil fue el evangelio de la gracia, pero no el del reino de los cielos, no el reino que iba a establecer David. Pero ahora ese reino se tiene que establecer. Ha llegado el tiempo. Por consecuencia, el mundo entero tiene que oír la proclama de que llegó el tiempo de establecer el reino, que el Mesías ya viene y que tienen que estar bajo su señorío. Entonces, se necesita que ese trabajo de enseñarle al mundo sobre el reino de los cielos instalado en la tierra no puede quedar inconcluso, porque quedó inconcluso, cuando menos en los términos de que no avanzó más allá del mundo judío. Yo no sé qué le parezca a usted, pero vuelvo otra vez. ¿Por qué razón? ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo levanta a la iglesia, y eso está en la Escritura, y entrega a la iglesia al Señor Jesús en los aires. Y estaremos para siempre con el Señor. ¿Dónde? En la casa de su Padre, que no tiene que ser allí en los aires. Digo, porque luego me hacen precisiones. Oiga, entonces estaremos en el aire siempre. No, no, no. Allí nos encontraremos con el Señor. ¿Que dónde será donde estaremos? En el cielo de Dios. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿De acuerdo? Entonces, estaremos para siempre con el Señor. Pero el Espíritu Santo regresa a la tierra, pero a tratar con Israel, para crear una condición de aceptación
para crear condiciones animosas de fe. El Espíritu Santo vendrá sobre el pueblo de Israel y será una bendición para que el mundo esté enterado que el que viene es el Rey y que van a estar bajo su gobierno. Que por cierto, en la ocasión pasada yo cité el Salmo 2 y yo decía que a veces se piensa que todo el mundo va a estar muy contento porque el Señor Jesús está reinando. No. Principalmente dice que los reyes de la tierra y los príncipes consultarán. O sea, habrá un consejo. ¿Qué hacemos? Necesitamos romper las coyundas. Necesitamos quitarnos al hijo de David encima. Incluso el Salmo 2 habla de manifestaciones. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dice el Salmo. Y los pueblos piensan cosas vanas. Y ante esa intencionalidad de quitar a Cristo del reino, dice el Señor se reirá de ellos, de los príncipes, de los reyes, de los capitanes, de los poderosos. Y dirá, pero yo he puesto a mi rey en Sión y he dado el decreto. Es decir, no será posible que eviten el establecimiento del reino. Volvemos entonces ahora sí al capítulo 7 de Apocalipsis. Se los voy a leer. Y después de estas cosas, después de lo del capítulo 6, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Ángeles poderosos, por supuesto, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Ellos estaban para eso. Es decir, al parecer, no lo dice así, pero se ha interpretado que eran parte de ese momento de los terremotos en la tierra. No lo sé, pero vi otro ángel, dice. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Un ángel que venía del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y tenía el poder para dar órdenes a esos 4. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales será dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. No es la iglesia, son del pueblo de Israel. Clarito, o no dice aquí que son 144,000 de Israel. O sea, no involucre a la iglesia. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Por eso dije, por supuesto que aunque Dan y Efraín no son mencionadas, las tribus como pueblo siguen siendo pueblo de Dios bajo la tutela de quien sustituyó a ese liderazgo. De la tribu de Judá
12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. 144,000. Es decir, no falta ninguna tribu. No hay la idea de que las otras tribus fueron eliminadas. Aquí están. Aquí están. ¿Por qué? Porque estas tribus fueron sustituidas, entregadas a otro liderazgo. Ahí nos vamos a quedar. Y vamos a ir entrando cuestiones muy preciosas. Yo espero que usted, si tiene oportunidad, mande una pregunta. Es bueno, es útil. Y vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos favorezca. Padre Santo, yo te doy gracias porque me has concedido estar aquí con tus hijos. Gracias, Señor, porque me concede ser ministro tuyo. Gracias porque podemos levantar nuestra plegaria a ti por tu Hijo amado Jesús. Gracias porque somos redimidos. Yo te ruego, Señor, que bendigas al pueblo, que bendigas la iglesia. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.